Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Danitza Muñoz, productora de Draw Latin Fashion y les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio. La verdad estoy muy feliz porque esta es una de nuestras nuevas secciones en las que vamos a estar hablando sobre el estilo de las películas y telenovelas. En el caso de hoy vamos a hablar sobre una de las telenovelas más icónicas de todos los tiempos, es telenovela de habla hispana, una novela que le dio la vuelta al mundo y que después de 23 años sigue estando vigente, aunque Netflix la haya sacado de su catálogo lamentablemente. Así es, hoy vamos a hablar nada más y nada menos de Yo soy Betty la Fea o Betty la Fea, haciendo un análisis general sobre el estilo que tuvo esta telenovela y el impacto en la industria de la moda. Para esto, hoy tenemos a una invitada muy especial. Hoy nos acompaña María Fernanda Villamizar, conocida en las redes sociales como Wonder Muffet o Dane Expert. Ella es bloguera, estratega digital, creadora de contenido relacionado con la industria de la moda y me atrevo a decir que, pues, respecto a la industria de la moda, está más enfocada como a la moda local colombiana, por lo que he visto en sus redes sociales. Ya Mafe me va a corregir. Por cierto, Mafe es colombiana. Y bueno, yo le quiero agregar el título a Mafe de experta en Betty la Fea. Mafe, bienvenida a The Draw Latin Fashion Show. Oli, muchísimas gracias por esta invitación tan linda. Estoy muy emocionada de acompañarles y de que hablemos de Betty la Fea. Bueno, yo debo confesar que cuando estábamos pensando sobre hablar del estilo de Betty la Fea, la primera persona que se me vino a la mente fue Mafe. Yo la descubrí hace un buen tiempo precisamente por uno de sus videos de Betty la Fea en TikTok. Y bueno, yo a veces tengo la teoría que para uno ser colombiano o colombiano que se respete, tiene que haber visto muchas veces Betty la Fea. O tiene que, o sea, es que no sé, yo creo que Betty la Fea es como un patrimonio cultural colombiano. Todos en algún momento la vimos, la repetición por uno de los canales nacionales, por Netflix. Y bueno, aunque Netflix ya no la tenga en su catálogo, pues aún uno se las rebusca y busca en Telegram si está Betty la Fea o en algún portal en internet. Pero yo creo que es muy importante para uno como colombiano, para el colombiano que se respete, Betty la Fea para todo, incluso para los memes. Pero bueno, yo quiero que Mafe nos cuente más sobre ella, sobre cómo ella llegó a ser experta en Betty la Fea. ¿Pones eso en tu currículum? Debería, yo siento que debería porque realmente la vi mucho. Yo terminaba de ver Betty y me volví a ver Betty y antes de que estuviera en Netflix, RCN tenía los episodios como en YouTube, entonces yo iba y me la veía. Yo pasé a vivir con mi papá hace poco y mi papá era aterrado de que de verdad yo lo único que ponía era Betty la Fea. Las series de confort de la gente son Gossip Girl, Gilmore Girls, Friends. Bueno, la mía es Betty la Fea, la mía literalmente es Betty la Fea. Yo no sé qué ver, Betty. Siento que ya me sé la trama, pues como estaban divididos los episodios en Netflix, ya me sé la trama por bloques, ya sé que los primeros 100 son puros chistes, del 100 al 200, al 180 más o menos, es como el pedazo donde empiezan a enamorar a Betty. Mejor dicho, yo podría decir como en este episodio pasa esto. Digamos que ya no es un talento, sino de pronto algo un poco más miedoso. No, es que yo creo que, digamos, en mi caso, yo vi la novela con mi mamá, las repeticiones con mi mamá. Y yo creo que a pesar de que uno se sepa las cosas como de tan memoria, seguían pasando que habían cosas que le impactaban. Entonces era como que esto y uno se sentaba. Yo tengo como que esa imagen de mi mamá haciendo algo, quizás limpiando, barriendo, y era como un momento importante y se sentaba. Era como que ya sabemos lo que va a pasar, pero eso sigue siendo intrigante, sigue Total, captando tu total. atención. Es como que, bueno, incluso hasta tenemos esta experiencia que en Colombia hubo un día que se paralizaron las cosas por Betty la Fea. ¿Tú qué piensas al Claro, respecto? está el chiste de que nunca Colombia estuvo tan nervioso. Eh, Colombia no, es así. Colombia no había estado tan nervioso, sino hasta que Betty regresó a Ecomoda después de su cambio de imagen. Y cuando va a pasar algo importante en el cual el país está muy pendiente, la gente lo dice. Y es muy cierto. Yo creo que Betty cambió la perspectiva de muchas generaciones en muchas cosas y sigue haciéndolo. Realmente es un fenómeno y pues es una historia que diría yo que no es toda, para todas las edades, porque sí hay cosas muy fuertes y uno ve
esto hoy en día era como, y es como, pucha, como es una serie muy violenta también, pero yo siento que después de un punto como que uno pueda verla y pues con una supervisión adulta, pues vale la pena sentarse a verla por todo lo que sucede. Igual es una gran historia, es una gran historia. Bueno, yo les cuento que yo estudio comunicación social, periodismo y cuando solía vivir en Colombia, yo ahorita me encuentro estudiando en Estados Unidos. Tenía una profesora súper icónica, ella, muy querida, y para todo ella usaba de referente a Betty la Fea. Temas de comunicación, en la parte corporativa, comunicación organizacional, ella traía Betty la Fea al momento. Moda, Betty la Fea. Estrategias de comunicación, Betty la Fea. Marketing, Betty la Fea. Esa mujer no se cansaba de hablar sobre Betty la Fea y la traía como ejemplo para todo. Y había una frase que a mí me llamaba mucho la atención, la vine a entender muchos años después, bueno, tampoco tan muchos años, eh, y era, Betty la Fea estaba muy avanzada para su época. ¿Qué piensas al respecto? Sí, total. Yo creo que no solo en moda, sino en términos generales. Betty está muy adelante en muchos temas, empezando porque en ese momento la situación del país era muy pesada y muy compleja. Digamos que no estamos en el auge de las narconovelas, porque sí hubo una época donde producción tras producción eran historias del narcotráfico, pero sí era todavía algo que estaba con demasiada frecuencia en las noticias y el tema era muy caliente. No es que ahora no haya cosas importantes pasando, pero o ya nos acostumbramos o en efecto hay menos o un poco de ambos. Y esta era una historia supremamente extraña, tan extraña que no le tenían tanto presupuesto. Como que uno ve Betty y uno ve que están todos los actores, todas las celebridades, toda la gente importante de esa época. Uno sabe que, de hecho, el dato curioso del día, se supone que Shakira iba a salir en Betty la Fea, Vea, pero Shakira iba a salir en Betty la Fea, iban a ser como el pedazo como del cambio extremo de Betty, parece que iba a ser en Miami. Y no, o sea, esto no lo desarrollan bien, pero iba a ser en Miami y Shakira iba a salir. Al final a alguno no le salió la visa, entonces no pudieron hacerlo y por eso es que Betty se va a Cartagena al concurso, porque Catalina, doña Catalina creo que alcanza a decirlo en la novela y es como, tengo un viaje a Miami, véngase conmigo y luego es, no, ¿sabe qué? Tengo que ir al reinado, pero venga conmigo. Es porque hubo como ese problema y lo que iba a pasar en Miami era que pues Shakira iba a estar entre los cameos de Betty. Imagínate lo que hubiese sido, si ya es un uy, fenómeno, imagínate no, con Shakira. no, eso hubiera sido lo más icónico de la vida. Y ya lo es. Pero Sí, resulta que no le tenían fe porque pues sí era una historia muy extraña, entonces el presupuesto no era muy alto, tenían como las mismas locaciones, y todos contienen 3 locaciones y ya, eh, porque no le tenían mucha fe a la historia. Fue que cuando la gente se enganchó y empezó a estar ahí y se pegó a lo que estaba pasando con la telenovela, que dijeron como, ok, esto vale la pena. Pero como que le hicieron, pues Fernando ya era un director reconocido, entonces decidieron hacerla, pero no le tenían mucha fe. Y habla mucho, no solo como de ese respiro que fue para nuestra sociedad en ese momento, sino que realmente tiene una visión muy adelantada en muchos temas. En moda, digamos que ya no es vanguardista porque ya entendimos que necesitamos espacios más diversos porque la gente no solo se ve igual, pero Betty lo plantea y Betty lo plantea a inicios de los 2000 donde la norma era muy distinta a lo que es ahora. ujú. Y hay un montón de cosas ahí que si uno se sienta y ve y repite y a medida que va aprendiendo las cosas se está dando cuenta que, pues pucha, sí, esto realmente tenía mucho de que desglosar. Estaba pensando que Betty la Fea es como un claro ejemplo de
cuando llegamos a la adultez entendemos y nos identificamos con muchas cosas y con algunos personajes. Por ejemplo, Patricia Fernández es un personaje tan icónico. Y yo creo que una de las mejores cosas que también pudo dejar esta novela fueron los memes. Y los memes se usan en la parte global, sin importar cuántos remakes tuvo la telenovela a nivel mundial. ¿Tú qué piensas como al respecto de estos remakes? Es muy chistoso porque, pues, a ver, Betty pasó entre el 99 y el 2001, más tarde el 2002. Pero los memes, o sea, el concepto de meme que tenemos hoy, que se usa como imagen digital, pues es muy nuevo. Entonces es muy chévere ver cómo algo, comillas, tan viejo, porque pues 20 años no es tanto, pero 20 años actualmente es mucho porque en este momento pasan muchas cosas y todas las vemos al tiempo. Entonces sentimos que de pronto puede ser un poco más lejano. Es muy interesante ver cómo sigue estando tan vivo en la cultura popular y no solo aquí, en todas partes. Obviamente, pues dependiendo de la cultura, pues no será el meme, sino el remake, pero el meme original, sino el del remake, pero sí hay algo muy claro y también ese es el encanto de Betty, que está muy bien escrita, o sea, Ujú. la forma, los chistes que hacen están demasiado bien pensados. Entonces, realmente, realmente es una gran obra. O sea, al momento de uno verlo es como todo está calculado para que sea así, no había forma de que esto fuera mal. Exacto, exacto. Pero yo considero que una de las cosas por las que Betty fue un éxito es que fue la primera telenovela en traer a la conversación sobre la mesa los cánones de belleza, estereotipos que existen en la sociedad, en especial en ese tiempo. O sea, en ese tiempo. Ahorita hay como más libertinaje sobre el cómo tú vas al trabajo, cómo tú te vistes. Siguen existiendo esos prejuicios, en especial en Latinoamérica, pero pensemos en lo que fue Betty la Fea en ese tiempo, en una sociedad que aún existían demasiado como el tema de los cánones de belleza y los estereotipos. ¿Cuál crees que también ha sido como parte de esa razón del éxito y el impacto en la sociedad? Yo creo que sí son muchas cosas, pero digamos que esa capacidad de poderte identificar con los personajes, pues es muy importante, porque yo siento que en algún punto todos sentimos que fuimos Betty en ese discurso. Es que el amor, hoy la vida me demuestra que el amor de nuevo no es para mí. A mí nunca me ha pasado, a mí me han pasado cosas muy chistosas en términos amorosos y muy extrañas, pero nunca me ha pasado cosas como tan fuertes como, si no has visto Betty la Fea, pense Betty la Fea, como que a Betty la apostaron por una vaina, o toda la trama del desarrollo con Don Armando y Mario, que es porque ella se mete, él se mete con ella. Mm, de pronto algunas veces hemos sido Marcela, no solo porque no son infieles, sino porque nos tratan de locas, porque es como, es que tú no tienes ninguna razón para sospechar y mira que sí. No sé, yo creo que Patricia, no le deseo a nadie ser Patricia Fernández, pero yo siento que hemos estado en algún momento, la pobreza me está respirando en la nuca. No tengo que pagar estas cuentas. De pronto hemos tenido un intenso como Freddy, de pronto hemos sido ahora María, que tenemos una persona que nos valora y no somos capaces de verlo porque no es de pronto la persona que yo me hice en la cabeza. Tantas cosas que podemos ver, pues yo no tengo hijos, pero de pronto alguien se vio reflejada la situación de su mamá con lo que pasaba con Sofía o con el abandono que tuvo Inesita. Al final son cuadros que sí son historias que son muy cotidianas y de pronto no todas tienen el desarrollo ni el fondo que deberían, pero entonces uno empieza a ver cositas. A mí también me trataron de solterona y no tenía ni 30 años, porque ninguna de ellas, pues, ¿quiénes tendrán 30 años? Más de 30 en ese momento. Berta, Inesita, Sofía, de pronto Sandra, que es la alta, tenía casi 30, pero ya eran las solteronas y las feas y las horribles.
También que hay algo ahí como súper importante que es que si tú ves a estas mujeres a la hora de la hora, no son mujeres feas y pues no pueden ser mujeres feas porque son actrices. Y pues digamos que no todas las actrices tienen que ser Angelina Jolie, pero igual sí necesitan que sean agradables visualmente, que sean agraciadas, que encajen en el canon. Pero meten a todas las del cuartel en la bolsita de las feas porque no encajan en ese ideal de lo que es la belleza y de lo que es la riqueza también. Porque Mariana es una mujer hermosa, pero es negra Sí. y no tiene plata. Sandra es altísima, es divina, pero no tiene plata. Aura María es una mujer muy guapa, pero es muy voluptuosa y le gusta mostrarlo, y eso está como sancionado. Y Ujú. también que era una época donde las mujeres no tenían permitido ser tan voluptuosas o que ser voluptuosas se traducía a otras cosas por pues todo este tema del narcotráfico que aún pasa en nuestro país, ¿no? Entonces, entonces es fea. Tantas cosas que pasan ahí. O Jenny es muy linda, la puchurra es guapísima, pero no, esa bandida, yo es que a esa no la subo a una pasarela porque no sé qué hice cuántos, y al final la tara era que pues es una mujer humilde. Ni siquiera es que le haya bajado el marido a la otra, sino que es una mujer humilde que tiene pinta de roba maridos. ¿Qué es la pinta roba marido? Que yo me ponga el ajustado, pues es una vieja que es modelo. O sea, estás en un negocio que es el modelaje, ¿sí? Obviamente como el glamour de modelo of Duty ahora es que son cosas anchas y como no tan Ujú. ajustadas y no la minifaldita y no el pantalón de cebra, pero pues también esa idea es de pronto muy moderna y pues está bien, al final es una mujer que es modelo y que trabaja pues con su imagen, o sea, porque es el escándalo. Entonces, sí hay un montón de temas ahí súper fuertes y siento que de cierta forma uno se puede identificar o la mayoría de la gente del común se puede identificar, entonces uno conecta ahí y ya que conectas, pues la historia igual es buena. Les contamos que durante los siguientes meses estamos contando con el patrocinio de Logitech para la creación de este podcast. Y así como la protagonista de este episodio, no temas marcar tendencia. Con los productos de Logitech puedes expresar tu personalidad, cualquiera que ésta sea, además de adaptarlo a tu personalidad y tus necesidades. Recuerda que con las diferentes líneas de los productos Logitech, tu creatividad no tiene por qué estar peleada con tu productividad. En la descripción les estamos dejando el enlace al sitio web de Logitech, donde estoy segura de que si ustedes están empezando un podcast o creando un canal de YouTube, seguro con Logitech encontrarán los productos perfectos para creadores de moda. Tenemos demasiados personajes icónicos en Betty la Fea. Tenemos unos, ya hablamos sobre el cuartel de las feas y todo, pero yo quiero saber cuál es tu personaje favorito y por qué. ¿O es difícil escoger un personaje? Yo siento que me da por épocas. Eh, Siento que a medida de que uno va siendo más adulto y ve a Marcela, eh, la quiere más, porque dijeron que Marcela era la mala, pero volvemos otra vez al tema de que esta es gente que es muy humana. Y obviamente Marcela pues, es una mujer que está en una relación mm, tóxica y se portó tan mal con Betty que hasta uno entiende que a Betty no le remordía la conciencia en hacer lo que hizo, pero pues Marcela tenía su empresa y quería cuidar el legado de su familia y se portaba muy bien con todas las del cuartel. Era jefa y sabía que era la jefa, pero cuando les tocaba las ayudaba y era como yo estoy aquí. Fue muy buena amiga con Patricia, Patricia fue muy mala amiga. Yo siento que el personaje que me parece más irritante y el que más me fastidia realmente es Patricia. Y el arco de Patricia es súper interesante porque uno la ve y es esta vieja perfecta, regia, que no la embarra y luego, pues es una mujer que por cualquier cosa estalla. Entonces, esa evolución es muy interesante, pero yo siento que depende mucho del pedazo de la serie para mí. Yo diría que tal vez sí es Marcela, pero
por ejemplo, a mí me encanta María Beatriz. María Beatriz no sale tanto, pero cuando sale a mí se me hace divertidísimo y lo disfruto un montón. Daniel también se me hace un gran personaje. Es muy denso todo lo que pasa con Patricia, pero él como personaje se me hace, pucha, grandioso. Eh, Don Armando también es un gran personaje, pues se porta muy mal, es demasiado perverso, eh, es bien agresivo, por no decir otras cosas, pero pues es una muy buena encarnación de como del estereotipo de Don Juan. Hugo, yo siento que pues Hugo es un personaje como muy estereotipado, pero la interpretación es maravillosa. Ya no me acuerdo cómo se llama este hombre, Julián Arango creo que es. Sí, Julián Arango. Julián Arango es un gran actor y de verdad se fajó con ese papel de Hugo Lombardi. Eh, Hugo es muy cruel, pero pues con Hugo es lo que hay, lo que ves es lo que tienes. Y tal vez yo sí prefiero ese tipo de personas como eh, en la vida. Catalina Ángel también es un personaje maravilloso. Quien no quiere una Catalina Ángel en la vida? Yo siento que depende en qué momento estás, puedes sacar algo bueno y que rescatar y que te gusta y con lo que te identificas o con quien te gustaría socializar. Exacto, a mí me encanta que ahorita como nuestra generación, por decirlo así, cuando trae regreso a Betty la Fea, ya sea con los memes, con algunos clips, con lo que sea, muestra como que, bueno, ese tipo de cosas que suelen hacer algunas páginas de dime qué signo zodiacal eres y te diré qué personaje de Betty la Fea eres. O Y cuando uno soy, ya es adulto, entiende a Patricia Fernández. Soy Patricia Fernández respecto a la pobreza, respecto a esto, soy Betty en el amor, no sé elegir al chico bueno y me quedo con el malo. Son como que muchísimas cosas que se traen en esta nueva generación. ¿Tú tienes como facts interesantes sobre Betty la Fea que le quieras compartir a la comunidad de Draw Latin Fashion? ya hemos hablado de muchas cosas importantes. Creo que ya hablamos de que Betty no tenía tanto presupuesto. Ya hablamos que supuestamente iba a estar Shakira. Ya hablamos eh, de la diversidad en términos de moda, Ujú. que pues es un tema bastante importante y bastante relevante hoy en día. Otra cosa que a mí se me hace súper importante que vio Betty venir y que nadie veía venir era el ascenso del fast fashion, porque Hugo estaba escandalizado por hacer ropa para mucha gente, pero pues así funciona el mundo ahora. Entonces, que eso fue supremamente visionario, que Sara ya existía, pero pues Sara no vive en Colombia y que el modelo de pronto no era como es hoy en día, que es supremamente rápido y Armando y Betty supieron verlo venir como personajes y lo masificaron. Este discurso que daba Betty en una de las juntas, que es como, Hugo, es que usted no se siente capaz de vestir una mujer si no es una mujer bonita. Es como un arquitecto que necesita un lote con vista y no sé cuántos metros para poder hacer un buen trabajo. Y que te habla de que la gente en moda está acostumbrada a crear para el ideal de la belleza y no para todo lo demás, y que todo lo demás es importante porque ahí hay plata. Esta visión de que ir a las tiendas puede ser una tortura porque te miran por encima del hombro y lo importante que es una buena atención, una buena asesoría y un buen trato y cómo esto puede cambiar la experiencia de compra y la experiencia de vida de muchas mujeres, porque Betty dice al final, pues que yo nunca me sentí bien atendida, entonces yo nunca fui capaz de ponerme lo que me pongo hoy en día y miren la diferencia. Que en Colombia no hay alta costura, fun fact, Eso te porque quería preguntar. ¿Qué piensas al respecto? Porque de hecho yo vi la forma en la que yo llegué a tu perfil fue porque me salió el video en el que hablaba sobre esto. Compártelo con la comunidad sobre ese tema que es un poco controversial y también si lo pues es podemos aterrizar que un poco a Latinoamérica. Pues es que Hugo dice siempre que él hace diseños haute couture. Yo no lo sé pronunciar en francés. Realmente pronuncio como la versión gringa de lo que dicen de alta costura. Bueno,
Y pues el tema con la alta costura es que es un producto de denominación de origen. Y el ejemplo más fácil que tenía, y creo que también lo hice en un video, es el queso parmesano. El queso que uno se come aquí en Colombia y en Latinoamérica y pues en muchas partes del mundo, no es queso parmesano, sino queso tipo parmesano, porque el parmesano solo se produce en Italia, en una región específica. La champaña es solo de la región de Champaña en Francia, el resto que tomamos es vino espumoso. Entonces, alta costura solo se puede hacer en París y bajo ciertos requerimientos o con ciertas excepciones, y con que te aprueben ciertas cosas, porque pues es un producto de denominación de origen. Es como si yo descubriera la receta de la Coca-Cola mañana y la hago y digo, estoy vendiendo Coca-Cola. No, no es Coca-Cola porque Coca-Cola pues es una marca registrada que tiene un producto y un montón de cosas, entonces puede que en serio sepa lo mismo, porque pues la receta de la Coca-Cola no es el secreto mejor guardado de la humanidad. Entonces puede que yo la descubra y sepa hacerla, pero pues no es Coca-Cola porque pues yo no soy Coca-Cola. Es un ejemplo que dio alguien hace mucho tiempo. Entonces, pues aquí ese término se usa a diestra y siniestra y no es correcto. Y yo soy muy cansona con el tema, pero creo que al final no hace falta decir que haces alta costura para decir que tienes un producto de buena calidad, hecho artesanalmente, hecho artesanalmente no como el concepto de artesanía que tenemos, porque aquí el concepto latino que tenemos de artesanía es muy como la figurita precolombina o el jarroncito de barro que llevo de recuerdo, o el jarrón tejido en caña flecha, sino el trabajo manual que se hace a mano, que tiene cierto conocimiento y que obviamente las artesanías como el concepto que las tenemos, pues tienen un trabajo artesanal, pero también cuando hay tanto trabajo manual y tienen cierta técnica y cierto desarrollo, pues eso también es un trabajo artesanal. Pero pues no siento que las marcas necesiten decir que hacen alta costura y siento que entonces de ahí si hay una tara cultural muy fuerte que para decir que esto es lo máximo, pues hay que decir que es alta costura. Y no, la alta costura pues casi no vende. La alta costura hace que se venden un montón de cosas en el mundo. Perfumes, labiales, bolsos, billeteras, llaveros. Pero que la alta costura venda, no, esos vestidos son carísimos, los puede pagar el 10% de la población, el 5% de la población mundial. Ya, de eso hay un porcentaje, te lo juro. Ahorita no me acuerdo, pero realmente pues es un vestido que puede valer 50.000, 100.000 dólares, los baratos. Entonces, ¿cuánta gente puede pagar esto? ¿Cuántas piezas de esto puedes pagar? Que de eso se trata, pues también el misticismo, que es como puedes reproducir máximo 3 piezas de esto si tienes que venderlas a 3 continentes distintos, que es parte de las reglas que tienen. Y tú puedes hacerlo, puedes prometerle eso a tu cliente, pero pues no hace, yo diría que no hace falta eh, decir que es alta costura, porque al final la persona que tiene para pagarte un producto así de especializado sabe o entiende las diferencias de lo que es y de lo que no es. Entonces, si tú quieres llegar a ese cliente, porque le estás diciendo que ofreces algo que muy posiblemente él sepa que no es real, y no porque, de nuevo, no porque sea malo, porque la gente cree que uno les dice eso y es porque sea malo, sino porque, pues nada, eso tiene otros requisitos. ¿Tú crees que eso se venía desde antes o quizás el hecho de que un personaje como Hugo Lombardi o hay en Colombia Hugos Lombardis que hayan como hecho crecer ese concepto, ese mal concepto? Te estaría diciendo mentiras si te digo que sé si eso pasaba antes o no. Lo que sí Ok. siento es que, pues, Betty tuvo un impacto cultural muy fuerte. O sea, no, si no, es lo que hablábamos. Si nosotros vemos hoy en día cómo se volvió algo digital, algo que en una época no era digital, pues imagínate cómo fue en ese momento que al final todo el mundo terminó haciendo su propia versión de Betty y terminaban buscando cómo traducirla o subtitularla, la que tenemos en español, para verla en otros mercados.
Entonces yo creo que ahí sí tuvo un impacto muy importante en muchas personas. Yo creo que no, yo no he conocido a nadie que diga que quiere ser Hugo, se identifique con Hugo, ni nada de eso, porque otra vez es un personaje como supremamente estereotípico, pero esas ideas igual calan en el imaginario, así uno no sea consciente de lo que está viendo, de lo que está haciendo, esa idea cala. Y si al final lo más exclusivo y lo mejor era la alta costura de Hugo Lombardi, pues uno habrá algo por dentro que le dice a uno, yo quiero hacer alta costura. ¿Por qué? No sé. De pronto fue porque vive de chiquito. Y pues si es algo que penetra en la cultura popular. O sea, si al final yo hice ese video del que hablábamos en TikTok, que era de la gente, pero en Ecomoda no hacía alta costura, no es porque a mí me parezca chévere, sino porque realmente llega mucha gente comentando. Entonces ahí es como yo me acuerdo, y creo que ese video dice, yo siento que aquí decimos que hacemos alta costura es porque lo vimos todos en esa serie, y muy posiblemente sí. Bueno, ahora quiero que hagamos como un ejercicio interesante. Vamos a mirar ya como los estilos de los personajes en cuanto a corte de cabello, los outfits que usaban. Y pues seleccioné los tres personajes más icónicos. Si quieres agregar uno, pues estás en tu libertad de hacerlo. Vamos a hablar sobre ya el estilo personal de Betty, de Marcela y de Patricia. ¿Qué Listo. piensas sobre el estilo de ellas? Bueno, Betty, pues lo primero es entender quiénes son estas personas y qué hacen en el mundo, como cuál es el rol que desarrollan y por qué desarrollan ese rol. Y no solo con personajes de una serie, sino de pronto como con la gente con la que convivimos. Si uno quiere como analizar estas cosas, pues para aprender y porque la gente cree que la ropa es tonta, pero la ropa dice muchas cosas sobre nosotros. Entonces, pues hay gente que obviamente se dedica a vestirse, entonces ya sabe qué hacer y qué no hacer, pero hay gente que no le pone tanto cuidado e igual eso nos dice cosas. Entonces Betty, pues nada, Betty viene de un hogar súper conservador, donde no la dejan mostrarse y tápese y cuídese y no sé qué y sé cuántos, y eso es súper evidente en cómo se viste, es algo que también es súper evidente en la mamá, en Doña Julia, que son mujeres que se visten de capas y sobre capas y lo que ellas piensan que es lindo, pues no es lindo para otras personas porque al final ellas lo que están no, ellas no están a la moda, sino o pues a la moda de ese momento, sino que lo que están repitiendo es como esta idea conservadora que tienen del vestuario, la cual pues está, aunque no sea tan obvio siempre, pues sí está muy evidenciada por los papás de Betty, por doña Julia y por don Hermes, porque eres como, ¿y usted por qué se pintó rete a la cara después que ya tiene ese cambio de imagen? ¿Y usted por qué se puso perfume? ¿Y usted por qué se mandó a hacer esos churruscos? Que los churruscos pueden ser lo Ay, más horrible del mundo, pero ella fue y se mandó a arreglar y para, pues también es una persona que no tiene como lo que diría yo cultura visual, entonces no sabe qué está a la moda, qué es agradable, qué le funciona. Entonces, como no tiene ese conocimiento, pues si el peluquero le dice yo la peino y esto está bien, pues uno confía en que eso está bien, porque pues yo no sé, pero el peluquero sí sabe. Y bueno, cuando ya tiene este cambio de imagen, realmente como que pues está muy guiada por lo que es Catalina Ángel, pero no solo está muy guiado por Catalina, sino que ella empieza como a ver y a ver la diferencia y se empieza a sentir mejor con ella misma y entonces empieza a tener como más decisiones respecto a su estilo. Y mira que eso es muy genial. Y pensando en el año en el que estaba Betty la Fea, también dejar esa como pregunta en los espectadores. ¿Tú te sientes bien con tu estilo? ¿Tú te sientes bien usando lo que usas? O sea, ¿realmente te identificas? Yo creo que eso es algo muy interesante cuando uno lo ve reflejado, digamos, tú tienes tu estilo característico que la gente dice, esta es Mafe, a ella le gusta esto, esto, esto. Yo también considero que tengo mi estilo, pero uno se da cuenta de cuando hay personas que no saben, se sienten perdidas, pero cuando reciben como ese tipo de guianza, se encuentran a sí mismas. Yo creo que eso también fue algo que pasó y que impactó
en el momento que estaba Betty la Fea de moda y que pues aún así cuando la gente la seguía viendo, seguía dejando como esa, no sé, se me fue la palabra, como, como cuestión, no, no, Igual, pues yo siento que uno no se viste igual toda la vida. sí, Entonces como que uno tiene momentos donde se empieza a preguntar cosas y empieza a hacer cosas que le parecen cool o que no le parecen cool y empieza a correr ciertos riesgos o a cambiar ciertas cosas y deja de usar todo lo otro que ya tenía. Y no es porque esté mal, sino porque pues uno va cambiando, las situaciones de su vida van cambiando, entonces uno va evolucionando. Yo siento que al final vemos una Betty que igual sí es muy conservadora respecto a su imagen. Betty es ujú, cero mostrona, Betty es cero, no es nada insinuante, es muy conservadora, pero pues vemos una persona que está cómoda en su piel, y que le gusta, no le gusta arreglarse porque ella se queja respecto a la dictadura del maquillaje en algún episodio de los finales, pero que por lo menos se siente cómoda con esa imagen que proyecta. O sea, ya no es una persona que va encorvada, sino que se sienta derecha, procura arreglarse, que eso también habla mucho de cómo nos sentimos, en especial en ese tipo de ambientes que son el mundo de la moda. La gente cree que cuando uno trabaja en moda uno está regio y arreglado y trepado y con la pestaña puesta todo el tiempo, y no, pero hay en ciertos espacios donde eso sí es determinante, y Ecomoda es un espacio donde 100% es determinante, porque por eso es que tratan a todas las del cuarto y mal, porque comillas están mal vestidas. Ya lo que es Marcela, pues Marcela y Patricia representan al final como esta clase hegemónica y dominante, la que sí está a la moda, la que sí tiene dinero, la que sí es elegante, pero pues son cosas distintas. Nada, Marcela al final es una ejecutiva que está dedicada a ser una ejecutiva, pero es una ejecutiva fashion. Entonces es una mujer muy elegante, es una mujer que está siempre eh, con la pinta correcta. em, la ves muy ejecutiva, pero es una mujer que sabe, que es una mujer guapa, que es una mujer sexy. No lo digo yo, lo dice Armando y lo dice Mario. ujú. Entonces, por ejemplo, a Marcela sí la vemos en vestido y la vemos en faldas y la vemos no en escotes tan protuberantes ni con, em, no sé, prendas con cutouts o ese tipo de cosas, pero sí vemos esa sensualidad que es muy elegante y es muy, diríamos, refinada. Em, hay un pedazo muy interesante y es como Marcela se va oscureciendo a lo largo de la serie. Y es que si uno se, pues Marcela siempre usa como colores eh, neutros y oscuros, pero como en los momentos más críticos donde le pasa lo que le pasa, va en colores oscuros y se ve como encogida, como esa pérdida de espíritu. Entonces la ropa se le vuelve a Marcela una barrera ante el mundo. Y pues es supremamente intencional porque pues la historia al final es muy trágica, ¿no? Pero pues es un estilo supremamente elegante. Digamos que si uno está buscando como, bueno, yo tengo que ser una pinta ejecutiva o tengo que ir a un evento formal, cóctel o de vestido largo, o tengo que hacer este tipo de cosas, Marcela es un gran ejemplo, porque Marcela va bien vestida, va un poquito a la tendencia, pero no desentona. Yo diría que Marcela es el personaje que hace, en términos de vestuario, que es la persona que se viste de forma correcta en los momentos correctos. Entonces, es un gran referente, digamos que ya dependiendo de muchas cosas de uno, uno puede añadirle color u otro tipo de cosas, pero pues Marcela, muy posiblemente Marcela sea el personaje mejor vestido de toda la serie, de los que sale todo el tiempo. Ya Patricia, pues también es una mujer sumamente elegante, pero Patricia sabe que es una mujer bonita. De hecho, pues es su mayor atributo y es lo que le dice a la gente todo el tiempo y es lo que le resaltan y es lo que le consigue todo lo que le ha conseguido en la vida. Entonces ella se aprovecha de eso.
ella usa su escote, ella usa su falda corta, ella usa colores fuertes, usa mucho rojo, usa mucho fucsia, que eso hace que, pues, que la gente la voltee a ver y a ella le gusta tener esa atención. Sí. Eh, entonces, pues, digamos que es un tema, es complicado porque a nosotras también nos han dicho que ser mostrona está mal y nos han dicho que eh, mostrar lo que tenemos está mal, pero también cuando lo tienes es porque no lo usas. Entonces ahí hay Exacto. un dilema importante que cualquiera diría es que es una aprovechada y es una bandida y lo que sea, pero pues al final eso fue lo que le enseñaron que era lo correcto, que, que estaba bien que ella fuera una mujer bonita, que fuera lo que diríamos una mujer trofeo, una mujer de mostrar, porque es que es una mujer muy guapa, es una mujer elegante, es una mujer con educación, es una mujer no sé qué, que al final volvemos a la idea del arco de Patricia, eso se va desdibujando porque pues ya empieza a tener plata, entonces tiene que repetir ropa y Ujú. Berta le jode la vida y se pone la misma ropa que ella y ella se Eso te iba a siente, mencionar. Esa es una parte muy curiosa que pasa, que es como esa... no, y ella se siente súper ofendida porque la gorda, fea y pobre, porque Ujú. son como, o sea, la tara de, a mí Berta se me hace una mujer preciosa, pero la tara de Berta en la novela es que Berta está en el cuartel porque es gorda, entonces como es gorda es fea, y porque es pobre, entonces como es pobre también es fea. Entonces yo no me puedo vestir como esta gorda fea, dice Patricia, y bota su ropa, que es ropa cara. Menciona, por ejemplo, ella, esto es Bettina Spitz. Bettina Spitz es una marca costosa, es bastante tradicional hoy en día, pero pues es una marca que tiene un ticket alto, entonces yo no botaría un Bettina Spitz a la basura solo porque otra se lo puso, no me lo vuelvo a poner en la oficina ya, qué sé yo. Mm, vemos que ella deja de ser esa persona refinada y que habla pasito y grita y hace escándalo y pelea y se jala el pelo Ujú. con todas. Entonces es como, bueno, y dónde está tú? Pues lo que dice es que Tu eres tan clase, refinada, no glamour. entiendo. Mm, ¿qué más pasa con Patricia? Que como obviamente no tiene como la misma capacidad de antes y está pagando el teléfono y la tarjeta de crédito y mirando cómo paga la acción del club, porque para ella es más importante eso que estar bien presentada, pues llega con las medias rotas. Ay, lo de Y, las medias también es una parte icónica. y llega y coge un bus, entonces llega con las manos sucias porque descubre que coger un bus ensucia las manos, que eso sí es un poquito Mm. exagerado, pero pues es la proyección de la escena y también el descubrir como, oh, alguien que no monta bus, se está montando en bus. Entonces, pues nada, Patricia es muy sexy, eh, es una mujer que resalta todos sus atributos y pues eso no está mal, no, go for it. Go for it. Sí, a mí me parece maravilloso. La semana antepasada que estuve en Medellín, me puse un vestido y le dije a una de mis amigas como, hoy saqué lo más lindo que tengo, pasear. Y hoy me dice ella, la cartera, yo no, mis piernas. Y qué chévere que todas las personas podamos ver esas cosas que son bonitas de nosotros o que nos gustan, porque de pronto para el canon es horrible, pero a mí me gusta eh, mis nalgas, no sé, qué sé yo, es un ejemplo, y que podamos decir como me siento cómodo poniendo esto porque esto me lo resalta. Entonces, pues la historia de Patricia es como muy trágica y en términos de vestuario es muy importante por lo que hablamos de que se le rompen las medias. Está mal presentada. El día que llega con el pelo mojado después de acostarse con Mario Calderón y ¡ah! Llegaste con el pelo mojado, y que es como gravísimo que yo vivo con el pelo mojado, entonces yo no sé la gente que cree que hago, porque lo único que hago es bañarme como se supone que es normal, pero sí hay un montón de temas ahí respecto a su ropa y cómo al final ella
presume de su imagen personal, de que es una mujer refinada y elegante, pero a la hora de la hora hay un montón de cosas que la dejan mal parqueada. Exacto. Bueno, y ya como para ir concluyendo, esto tiene muchísima tela por cortar y me encanta que tú tienes Betty, demasiados facts por compartir. Betty, pues son como 300 episodios de 20 minutos, pero 300. Entonces hay mucha información ahí, hay Ay, muchísimas lo sé. cosas. Me pareció interesante como plantearte esta pregunta porque pensando mucho en el mundo moderno, donde están los influencers, los youtubers, las chicas que hacen sus tableros en Pinterest, ¿cómo sería Betty en este mundo actual de creadores de contenido e influencers? ¿Tú crees que ella sería una fashion icon, alguien en tendencia? Eh, no sé, ¿cómo aterrizarías tú a Betty en el 2022? Es muy chistoso porque nosotros vemos cómo se viste Betty y decimos, es espantoso y anticuado y parece que lo es de la abuela, pero tú ves muchas de las colecciones de Gucci, en especial del Gucci de Alessandro Michele, y ves que muy posiblemente Betty se hubiese podido poner algo de eso, porque él también es un poquito retro y un poquito anticuado, but make it fashion, que no está mal, o sea, no es que haya un estilo correcto o incorrecto, solo pues hay distintas formas de vestirnos y de cómo nos proyectamos al mundo. Entonces, pues es muy curioso porque entonces tal vez eso que le decían a Betty que se ponía feo, pues no es algo que le puedan decir porque Gucci lo replica. Entonces Exacto. yo siento que todos los personajes tendrían, si hicieran otra versión colombiana de Betty, con con el mismo guión, yo diría que con el mismo guión, eh, de pronto con una amonestación a Armando por ser tan gritón, porque pues en el 2022, 2023 y todos los años que vienen, no deberíamos naturalizar esa cantidad de violencia porque Armando es muy violento y con más desarrollo ciertas tramas. Por ejemplo, yo no he visto Betty en Nueva York, pero me han contado que hay algo que sí pasa en Betty Nueva York y es que le desarrollan mejor las historias a todos. Entonces, por ejemplo, el Cheque, el esposo de Sofía, el ex esposo de Sofía, se casa con la pupuchurra y pasan un montón de cosas y al final quedan en la ruina y quedan en la ruina. Entonces, como que hay como bastante más desarrollo de personaje que lo que hay en la Betty original, con todo y que la pupuchurra es un personaje bien importante. O sea, Ujú. y la trama de Sofía es bien necesaria, pero yo siento que si hubiese un remake, los estilos tendrían que cambiar. La inseguridad de Betty ya no puede ser solo como eh, la falda de cuadros que no combina porque es una falda larga de cuadros, porque hay gente que se viste así, se ve muy cool. Entonces habría que buscar ciertas cosas que reflejen esa inseguridad sin que de pronto pueda llegarse un tema de que, ajá, pero mira que esta marca que es muy mainstream porque Gucci no es una marca alternativa, Gucci es una marca que todo el mundo conoce, que la gente reconoce con mediana facilidad. Entonces no puede ser como algo que pueda reflejarse como en esa marca. Digamos que Marcela, yo como evolucionaría el estilo de Marcela. Yo le pondría más trajes como power suit, como muchas más versiones de power suit femenino, como más blazer, como que diría uno que es más retro, pero a la hora de la hora no. Eso se nos ha vuelto súper vigente y sería bastante interesante. Eh, Armando a Mario sí los dejaría con corbata porque yo sí creo que un hombre vestido así, pues un hombre pulcro, impoluto, de esos que uno ve más guapo de lo normal, de esos con los que uno dice, Ay, sí, wow. Sí, eso yo caigo en ese estereotipo en full. estos días. A mí me gustan los bancolombios, a mí me gustan los manes que se les nota que se bañan, que se echan perfume, que se peinan, no con el gelecito, pero que se esmeran. Sí, yo caigo con eso, perdón. Mocasines horribles, sí, a mí me gustan, perdón, perdón. No se puede tener buen gusto para todo en la vida. Para algo tenía que tener yo mal gusto. En este caso son los malos. Entonces, como que yo sí lo dejaría así, le cambiaría como la cama de color, porque siento que eso es lo que los delata
que son oficinistas de hace mucho tiempo, como la gama de color de sus sastres, pero vístete en el sastre que te queda perfecto a la medida. Podría haber juegos de colores en los forros, en los pañuelos. Podría tener días en los que no siempre esté corbatado, sino que eh, esté bien presentado, pero sin corbata. Aunque el juego de la corbata con Armando es muy interesante porque cuando se descarrila, porque se destapa toda la olla de la empresa, el man llega sin corbata, sin chaqueta, con la camisa afuera, sin cinturón. Entonces el juego de la corbata es muy interesante, es un detalle de fina coquetería, pero pues no todos los trajes, o sea, no siempre necesitas usar corbata para estar bien presentado. Lo que pasa es que el man llegaba borracho y todo eso, entonces, ajá. Pero siento que sería muy interesante ver cómo esa recreación de Betty, porque no puede ser solo la falda cuadros que le llega hasta la rodilla y las medias y las tres capas, porque eso de cierta forma ya fue cool. Tendría que mostrarse una mujer insegura, pero desde otros aspectos. Y sí, siento que pues ahí habría todo un tema muy interesante de diseño y desarrollo de personaje, pues porque ¿cómo vas a volver a Betty en ese estilo anticuado que de pronto vimos que ya no es tan anticuado para este momento de la historia, a algo que vuelva a ser como, es que esta vieja sí está muy, muy mal vestida? Entonces tendría que buscarse como otros elementos. Y lo mismo con todas las del cuartel, porque al final todas son oficinistas, pero como que lo que hacen para que se vean raras es que les ponen como unos prints y unas mezclas que no son tan agradables visualmente, pero que ya hoy en día sabemos que eso se puede hacer y hay formas para hacerlo y que se vea cool. Entonces siento que ahí sería muy interesante estar en ese diseño de vestuario. Siento que todo eso que dice ella de es que el amor no es para mí, lo puede repetir. Es que me va a quedar solterona por fea, lo puede repetir. Es que yo no sé vestirme, lo puede repetir. Son cosas que las mujeres se repiten hoy en día y nos van a seguir diciendo, ya no solo por crianzas, sino por mercadotecnia, porque al mercado le sirve que tú no estés satisfecha con lo que ves en el espejo, para que compres la crema nueva, el labial nuevo, para que te hagas este tratamiento, para que compres la ropa de esta temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que por eso la gente al final conecta tanto con Betty, porque ese discurso sigue siendo muy actual. La narrativa es una narrativa que muchas mujeres pueden vivir. De pronto no tú y yo por los contextos que tenemos, las familias que nos criaron, en lo que nos hemos querido desenvolver, pero hay mucha gente que puede conectar con ese discurso. Entonces, pues no es una mujer que sueñe con ser influencer, ni que sueñe con ser Instagramer, ni con vivir de eso. De pronto Patricia Fernández sí. Hay como la divorciada Ay, sería totalmente que interesante verlo. struggles, la divorciada que struggles contando las historias de su ex marido y ya no tiene vistas porque ya no le sabemos todos los puntos del ex marido, ya sabemos que no te quiere mantener y ya sabemos que eres, perdón, una malparida, entonces pues te lo ganaste. Armando que querría salir no solo con las cantantes y actrices, sino con las celebrities influencers, 100%. Mario las tendría todas en agenda, las seguiría todas, sería el da like 3000 que dicen que le tienen, bueno, ese sería Mario Calderón 100%. Catalina Ángel también tendría una agencia de PR y management de influencers. O sea, sí, sí hay muchas cosas ahí, pero digamos que la sensación de cómo nos hacen sentir a las mujeres y cuando no tenemos una identidad clara, como la que tiene Betty, es atemporal. Y esa sensación que provoca Marcela cuando está en una relación abusiva, donde no te escuchan y te están demeritando, pero sí están haciendo esas cosas mal, también es atemporal. Y creo que por eso dura a través del tiempo. Las deudas son atemporales. Entonces las deudas de Patricia serían distintas, sería pagando el crédito del iPhone, no sé. Ay, total, total. O sea, aterrizándolo a este mundo tan moderno y con tantas cosas, sería muy interesante. Ya, RCN, Netflix, el que sea, por favor, incluyan a Wonder Muffin. Incluyanla, experta en Betty la Fea. Literal, al final siento que por eso era
siempre estaba en el top 10 de las más vistas de Betty la Fea. Total. De los top 10 de los más vistos en Colombia siempre estaba Betty la Fea, porque te puedes identificar con algo a pesar de todo. Y creo que lograr tener una pieza tan atemporal es muy complicado. Yo pienso en las otras series de confort y veo, no sé, Desayuno con Diamantes y a mí me gusta porque Adri se ve divina y porque canta, pero pues no, o sea, como que es retro y sabes que es retro y lo disfrutas. Y ves Gossip Girl y es como, pucha, yo no me puedo identificar con ninguno de estos traumas, definitivamente. Oh, Friends. O sea, No, esto fue yo tampoco. demasiado. O sea, yo no soy ni Serena ni soy Blair y esto es chévere verlo porque qué chévere ver que están bien vestidos y la plata. Pero cuando hablas de identificación, yo siento que con Betty está ahí. Bueno, 5 razones tuyas propias que defiendas para que la comunidad de Troll Latin Fashion y todas las personas que están viendo este podcast vean ya mismo Betty la Fea. La busquen en lo más remoto de internet, pero 5 razones. Uno, los episodios son corticos. Entonces, si necesitas una serie para hacer break, puedes poner Betty y verte uno y ya, porque duran como de 18 a 23 minutos, excepto el primero es como de 40. Entonces puede ser algo que veas como para hacer pausas activas. Eh, Recomiendo verla solo si eres muy disciplinado al respecto, porque yo era como, sí, voy a ver uno, me había 6. Pero bueno, 2, porque realmente tiene un muy buen sentido del humor. Es muy divertida. Y a pesar de que cuando empieza toda esta trama de Don Armando saliendo con Betty es pesada, pues siempre hay chistes y siempre hay algo ahí con lo que te puedes reír. O sea, realmente sí tiene mucho de comedia. Em, 3. 3 porque hay que entender los memes de Patricia Fernández. O sea, si tú vives en esta actualidad y ves memes en español y no sabes quién es Patricia Fernández, te vas a quedar sin entender la mitad de los memes en internet. Patricia es una gran referencia para todo. Ay, total, total. 4, para darle una segunda oportunidad a Marcela. Siento que vale la pena ver todas las cosas buenas que hizo Marcela por su empresa y por su comunidad, más allá de su relación con una persona que la maltrataba psicológicamente y la relación también tan espantosa que tuvo con Betty. Tiene muchas cosas buenas que rescatar y muchas cosas buenas que aprender porque ¿qué? Tiene muchas cosas buenas que rescatar y muchas cosas buenas que aprender porque al final lo que hablábamos no es gente buena ni mala, es gente con matices como todos lo somos. Entonces hay muchas cosas muy valiosas ahí. Y ya para terminar, mm, porque si te interesa el mundo de la moda, realmente hay muchas cosas que puedes rescatar de ahí, hay muchas cosas que puedes ver que no viste en otras partes y ahí se puede entender un poco cómo funciona el sistema, como realmente en este momento no pueden, no sé si se pueda predecir, porque creo que ya todo está dicho, lo que pasa es que la gente no lo está haciendo, pero sí dejan muy claro cómo funciona el modelo y el sistema y cómo funcionaría y puede generar más dinero y pues así funciona el fast fashion. Entonces tal vez es una buena manera para ejemplificar y de verdad que Betty tiene ejemplos para todo. O sea, yo también podría dar una Sí, clase total. dando ejemplos de Betty la Fea. No, y sí, sí te veo como mi profesora. Ella súper quería en serio, Literal. usaba la fea para todo, para todo, para todo. Ya, como lo dije al comienzo, tiempo después uno entiende. Más cuando empieza a relacionarse con el mundo de la moda. Cuando ya empieza esto llamado adultez, empieza a entender a Patricia Fernández y empieza a entender muchas cosas en la vida, y más cuando uno es colombiana. Pero bueno, me Espero que siento muy... es- espero que la pobreza nunca le respire en la nuca. Ay, por favor, por favor. Mafe, me siento muy agradecida que me hayas acompañado en este episodio de Draw Latin Fashion, donde estamos abriendo este espacio para poder hablar del estilo de telenovelas. Como dije antes, Betty la Fea tiene muchísima tela para cortar. Espero que te podamos tener en otro episodio.
ya para hablar sobre otras cositas ya más como corporativas, realidad, desmitificando algunas cosas, pero bueno, eso lo veremos más adelante. ¿Dónde la gente te puede encontrar para que siga aprendiendo un poco más, conociendo facts sobre Betty la Fea? Bueno, eh, yo me creo Hannah Montana, entonces tengo 2 arrobas. En Instagram y en TikTok soy DaneExpert, escribes D-T-H-E, in y expert en inglés, para deletrearlo. Y en Twitter, como soy Hannah Montana, soy Wonder Mafe, como Woman, Wonder y Mafe de Mafe. No, me imagino que tienen una Mafe en sus vidas y si no, esa Mafe puedo ser yo para que aprendan a escribir Mafe. Mafe, muchísimas gracias también a nuestra comunidad que llegó al final de este episodio, donde aprendimos un poco más sobre esta novela tan icónica. Yo la amo, me dio duro cuando Netflix la sacó de su catálogo, fue como, Total. ¿por qué? ¿Por qué? Era uno de mis pasatiempos. Yo sí soy como juiciosa de tipo de el tiempo que tengo lo dedico para tal cosa, y yo tenía el tiempo para ver Betty la Fea. Y nada, es muy triste que Netflix la haya sacado. Deberíamos hacer una campaña para que regrese. Y gracias en serio por acompañarnos al final de este episodio. Ya saben que si quieren compartirnos sus experiencias y todo, tenemos un buzón donde nos pueden dejar todos sus mensajes de voz que vamos a escuchar y también reproducir durante los episodios. También los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ya vendrán más episodios hablando sobre estos temas, sobre otras series y películas. Nuevamente, gracias a Mafe. Mafe, ¿cómo te sentiste hoy? Muy contenta, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Travel Latin Fashion es una comunidad muy linda y qué rico poder hacer parte de ella pues con este episodio. Muchas gracias de verdad por la invitación. En serio, gracias a ti. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. Adiós.